Señor me los bendiga a todos, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. En esta hora vamos a entrar en el estudio que estamos llevando a cabo, Manual de Discipulado. Hoy vamos a entrar en la unidad número 2, lección 7. Vamos a cambiar de tema. Y ahora el tema va a ser Entendiendo el mensaje de Cristo. Y vamos a empezar con esta lección hablando de Dios en tres personas o de la Trinidad. Y quiero abrir solamente, hermanos, en lo difícil que es para nosotros los humanos entender este principio, entender esta verdad de Dios. Que Dios es uno, pero sin embargo es un Dios trino, un Dios de tres personas. Entonces vamos a adentrarnos en el tema de esta lección. Hago una corta oración solamente para pedir que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús yo vengo a tu presencia en esta hora y te pido perdón por mis pecados. Me humillo ante ti, te alabo, Señor, te glorifico, porque tú eres un Dios bueno. Espíritu Santo, ven por favor en este momento de esta conversación que vamos a tener, de este estudio. Que de la manera que yo hablo, Señor, tus palabras lleguen a los corazones y hagan un cambio, traigan crecimiento a tu pueblo que fielmente está recibiendo la palabra. Yo oro pidiendo todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces, hermanos. Dios en tres personas. Primer pregunta: ¿a qué Dios adoramos y servimos? Y hago esta pregunta porque en el mundo hay muchos llamados dioses. Sin embargo, hermanos, Deuteronomio 6:4 nos dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solamente hay un Dios verdadero y su nombre es Jehová. Y uno es, no hay otro, no hay imitación, no hay nada parecido ni que se le acerque. Solamente hay un Dios verdadero y se llama Jehová. Esta frase, esta escritura más bien de Deuteronomio 6:4, hermanos, para que ustedes lo sepan, esto lo escriben los judíos sobre los marcos de las puertas en las entradas en las sinagogas de ellos, y le llaman el Shema. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Sin embargo, a través de la escritura, hermanos, vamos a descubrir que esta palabra de la Trinidad ni siquiera se menciona en la Biblia. Y es por eso que en veces se nos hace difícil. Sin embargo, a pesar de que no se menciona la palabra Trinidad, sí vemos a través de toda la escritura la autenticidad, la prueba de que Dios existe en tres personas, un solo Dios en tres personas. Y se lo voy a tratar de explicar como me lo explicaron a mí hace muchos años, porque yo debatía con esto. Como tenemos una mente humana, es muy difícil meter a un Dios tan grande en 300 gramos de inteligencia o de materia gris que está en el cerebelo. Es imposible, hermanos. Pero en una ocasión, yo recién convertido, buscando esta respuesta, y alguien me dijo: imagínate que tú conoces a un arquitecto llamado Pedro Álvarez. Me lo inventé, pues no, ojalá que no exista nadie, pero Pedro Álvarez es un arquitecto. Entonces en el trabajo le dicen señor arquitecto. Cuando él llega a su casa, su esposa le dice esposo Pedro, y su niña le dice papá Pedro. Es la misma persona, tres diferentes roles. Un arquitecto, el otro es el papá, el otro es el hijo. El papá, el esposo, perdón. Entonces, claro que es la misma persona, pero tienen tres diferentes personas o personalidades. Entonces, recordemos este versículo, hermanos, de Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego, segundo versículo en el cual vamos a tocar en esta hora es segunda de Corintios 13:14. Y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Nuevo Testamento, 2 Corintios 13:14. Ahí se mencionan claramente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Qué manera tan hermosa del apóstol Pablo sellar una carta con esta bendición de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Dios. ¿Por qué será importante para nosotros entender esto, hermanos? Bueno, porque a partir de aquí es que surgen muchas falsas doctrinas, donde unos solamente creen en el Padre, otros solamente creen en el Hijo y otros solamente creen en un Dios Espíritu. Sin embargo, la Biblia, la palabra del Señor, se revela a nosotros como un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendito sea su santo nombre. Bueno, entonces rápidamente vamos a entrar tocando la primer persona de la Trinidad, y es el Padre. Para ello, hermanos, vamos a irnos a las leyes de Moisés para el pueblo de Dios. Éxodo 2, del 1 al 7. Éxodo 2, Éxodo 20, del 1 al 7. Éxodo 20, del 1 al 7, son los 10 mandamientos. Y dice la palabra del Señor así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 3. No tendrás dioses ajenos de delante de mí. Quiero que presten atención especial en estos mandamientos que están en la Biblia, hermanos, para nosotros. Y Dios diciéndoles claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que existe arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. El Señor estaba dejando ya muy claro, hermanos, de no tener dioses ajenos y de no crearnos imagen de ninguna cosa creada, ni lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni lo que hay debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Pues que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que la salvación es una cuestión de fe. Que nosotros creemos en un Dios invisible. Y la naturaleza humana nos arrastra a querer tener algo que podamos ver, que podamos palpar. Nos gusta sentirnos seguros con algo que se parezca a nosotros. Y nos formamos nuestros propios dioses. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos deja la palabra para que nosotros aprendamos de ella, y nos dice claramente en Éxodo 20 del 1 al 7, los 10 mandamientos: no te harás imagen. Y por eso, hermanos, quiero llegar al corazón de todos los que me están escuchando, que nosotros no podemos tener imágenes de ninguna deidad, ni ninguna cosa que se parezca a Dios o lo adoremos como Dios, ni formarnos nada. Esto es muy común entre las religiones, hermanos, que la gente es dada a tener imágenes y cosas que adoran. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios no nos haremos imagen, porque es el mandato del Padre para nosotros. Entonces, todas estas imágenes o ídolos, la Biblia dice que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, no pueden hacer milagros. Y en realidad lo que estamos trayendo es maldición sobre nosotros cuando nosotros nos
hacemos una imagen y luego la adoramos. Porque para el Señor, a Él no le agrada que nada tome su gloria, hermanos. Absolutamente nada de lo que existe, nada de lo que nosotros podamos hacer con nuestras manos. Dios es tan grande que no se puede hacer, nosotros no lo podemos hacer a Él. Entonces, Dios, en su infinita misericordia, nos habla de no tener imágenes. Y recuerden, Dios como un buen padre nos estaba dando las instrucciones de las cosas que no debemos hacer, como de las cosas que sí tenemos que hacer. Entonces Dios uno es, recuerden eso. Y no debemos hacernos imágenes, ni adorarlas, ni inclinarnos a ellas, porque Jehová uno es. Bendito sea su santo nombre. Vamos a hablar ahora del Hijo, hermanos. Y en Juan 8:58, Juan 8:58, dice la palabra del Señor: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y solamente para aclarar, Abraham solamente aparece en el Antiguo Testamento, aunque se hace mención en el Nuevo Testamento de él, pero Abraham, existió muchísimos años antes que Jesús. Y Jesús estaba diciendo que antes que Abraham, él fue. También en Génesis, hermanos, cuando Dios estaba en la creación, dice el Señor, nuestro Dios, cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Jesús estaba presente, el Espíritu estaba presente, y cuando Dios dijo hagamos, estaba hablando en plural. Dios es un Dios trino, pero sin embargo es un solo Dios. Y en Juan 1:4, hermanos, nos hace ver a nosotros que Jesús se iba a revelar como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado, y lo menciona como el Verbo. Lo voy a leer. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego, si ustedes brincan al versículo 14, dice, y aquel Verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Evangelio según San Juan, hermanos, capítulo 1, versículo del 1 al 14, nos menciona a nosotros que Jesús se encarnó. Jesús se hizo carne. Y yo creo que la humanidad ha estado, desde que yo tengo uso de razón, hermanos, obsesionados con la vida extraterrestre. ¿Sabían ustedes que el infinito es tan grande que si hiciéramos un mapa, no sé de qué les gusta, de 1 metro por 1 metro, y ahí pusiéramos el mapa del universo, el mundo sería como poner un puntito de un alfiler? Ese es el lugar que ocupa el mundo en el infinito, en el espacio. Y alguien decía que qué arquitecto construye un edificio de 1000 pies para solamente poner una pareja a vivir en el último piso. Y lo que estaban diciendo es, pues, que si había tanto espacio, ¿por qué no crear más seres vivientes? Y yo no voy a entrar en el tema de los extraterrestres, porque yo creo que hay un Dios que está por encima,
por abajo, por arriba, por todas partes. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es que Dios se dio a conocer a través de Jesús. Jesús venía de la presencia del Padre y se encarnó y habitó entre nosotros. Hay dentro del corazón del ser humano una necesidad de conectarse con Dios, dentro de cada uno de nosotros. Por eso la búsqueda de extraterrestres. Pero Jesús se hizo carne. Y hay gente que no le gusta este tipo de comparación, pero si tú eres inteligente y entiendes lo que te estoy diciendo, Jesús no es de la tierra, no es terrestre. Él venía del espacio, venía del cielo, de donde está Dios. Dice Juan que Él fue llevado al tercer cielo. Jesús viene de donde viene el Padre, de donde está Dios, y viene a la tierra, y nace de mujer, y crece, y se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Entonces el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. La dicha de los apóstoles, hermanos, fue que ellos caminaron con el Señor, conocieron al Señor, vieron los milagros del Señor. Sin embargo, bendito sea Dios por su Espíritu Santo, que Jesús antes de partir les dijo, no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros, ¿quién? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a entrar en el Espíritu Santo. Y para eso vamos a hablar aquí en Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 4. Y es la historia de Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Yo creo que algunos han escuchado esta historia, pero solamente les doy un poquito de explicación. En la iglesia primitiva, después de que Jesús ascendió al cielo, era la iglesia cristiana, por así llamarla, empezó a crecer. Y dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. Y era un amor, y era algo tan maravilloso que estaba ocurriendo, donde la gente se sentía que ahora venían a ser partes de una nueva familia. Porque al aceptar a Jesús eran aceptados como hijos de Dios, como parte de la familia cristiana. Y dice que algunos vendían sus propiedades y traían el dinero a los apóstoles, quienes eran los que manejaban, pues administraban todo. Y ahí compraban comida, todos vivían juntos, todos tenían armonía. Era algo maravilloso, hermanos. Yo creo que ese es el sueño de todas las iglesias, llegar a ese momento de una armonía tan perfecta como si fuéramos una familia. Pero bueno, en este contexto, esta pareja, Ananías y Zafira, pertenecían a la iglesia. Ellos parece que les habían heredado una propiedad y van y la venden. Y como era costumbre que traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, dando a entender que ellos eran los que manejaban las finanzas, para que ellos lo usaran como mejor lo consideraran. Ellos, sin embargo, se ponen de acuerdo, los esposos, para sustraer. Y cuando llegan con Pedro, le salen con la historia pues que se vendió en menos de lo que lo habían vendido. Y la moraleja de la historia era esta: que no era el hecho de que habían sacado dinero, sino que habían mentido. Porque Pedro les dijo, pues era de ustedes la propiedad.
Ellos podían haber dicho, mira, la vendimos en 1,000,000, pero Ananías y Zafira decidimos quedarnos con una parte, porque queremos guardar algo para en caso de una emergencia, o sea, no más vamos a dar la mitad. No había habido problema. O nada más vamos a dar un 10%, no había habido problema. El problema es cuando mentimos. Y no solamente que mentimos, sino que estos hombres, los apóstoles, representaban al Señor, tenían la autoridad del Señor y ahora tenían al Espíritu Santo, porque ya había venido el Espíritu Santo que habitaba entre nosotros. Entonces quiero aprovechar este momento solamente para dejar un mensaje ahí, a ti, hermano, hermana, que tenemos que conducirnos rectamente delante del Señor. Yo lo he comprobado cuando nuestro pastor vivía, que en veces las personas, para no dar muchas explicaciones, en veces se inventan una mentirilla blanca, como le llamamos, ¿no? Ahora las mentiras tienen código de colores. ¿Por qué no viniste a la iglesia?, te pregunta el pastor, ¿y qué le dices? Oh, es que estaba ocupado. Oh, es que estaba trabajando. Oh, es que estaba enfermo. Oh, es que no me he sentido bien. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no le estás mintiendo al hombre, le estás mintiendo al Espíritu Santo, que ahora está entre nosotros. Entonces, solamente para que ustedes se den cuenta que el Espíritu Santo está activo todavía entre nosotros. Esto ocurre en el Nuevo Testamento. Y esto ocurre ya en una iglesia cristiana como la nuestra, hermanos, hoy en nuestros días. Que tenemos que tener temor del Señor y darnos cuenta que es real, que Dios es un Dios trino, Dios Padre, es un Dios Hijo y es un Dios Espíritu Santo. Jesús fue, hermanos, muchas veces lo cuestionaron a Él, lo presionaron para que dijera si era Dios. Y Jesús no quería decir que era Dios porque Él era el Hijo de Dios, aunque es un solo Dios. Pero lo que quiero dejar en claro es que cada uno tiene su rol, hermanos. Entonces, definitivamente que con el tiempo, después de crucificar a Jesús, muchos se dieron cuenta que realmente Él es el Hijo de Dios. Entonces, estaremos nosotros conscientes, hermanos, de que Dios es un Dios trino, que no nos dejó huérfanos, que ahora el Espíritu Santo habita con nosotros y en nosotros. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Entonces, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Eso es lo que es esa luz. Cuando el Señor dijo que nosotros éramos la luz del mundo, es porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y tenían aceite? Entonces, esa luz está dentro de nosotros. No hay que apagar, hay que cuidar que ese fuego, que esa luz del Espíritu Santo siempre esté brillando para que alumbre a los hombres, hermanos, y para que nos alumbre a nosotros. Oh, bendito sea su santo nombre. Yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque Dios Padre en su infinita misericordia envió a su Hijo a morir por nosotros. Y Jesús, antes de subir al Padre, nos dejó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor te bendiga. El hermano Alfredo te saluda a la distancia. Amén, amén y amén.